nosotros es un privilegio nuevamente estar aquí entre vosotros para compartir nuevamente la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque esta semana ha sido una semana bendecida. Hemos tenido el privilegio de poder compartir el mensaje con algunas personas y estamos contentos de ver cómo Dios está transformando la vida de mucha gente a través de la palabra suya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer. Antes de continuar con nuestro tema, vamos a inclinar nuestro rostro como siempre. Vamos a pedir la dirección de Dios, que nos ayude a entender su verdad y a través de su Espíritu pues nos hable. Oremos. Eterno y soberano Dios, estamos muy agradecidos porque un sábado más ha llegado. Gracias por la oportunidad de habernos permitido laborar una semana y estar aquí para escuchar tu palabra. Señor, gracias por cuidar y bendecir a nuestras familias. Gracias por cuidar y bendecir a los jefes para los cuales trabajamos. Gracias por amarnos, gracias por darnos todo lo que necesitamos. Seguimos puestos en tus manos, pidiendo una bendición para todos los que están presentes a través del internet, a través de los grupos que nos están observando en diferentes partes. Padre querido, agradecido siempre por tu amor y tu misericordia. Háblanos en esta mañana a través de tu Espíritu, usando tu palabra, Señor, y toca nuestros corazones y haznos comprender y entender que tú eres Dios. Bendito sea porque eres bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, el tema para esta semana es un tema bien interesante. Y habla acerca de la renovación. Renovaos en el Espíritu. Para eso, voy a pedirle que busquen en vuestras Biblias, en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 23 y 24. Si usted tiene su Biblia, busque en el libro de Efesios, el capítulo 4, verso 23 y verso 24. La palabra de Dios, hoy estamos leyendo de la versión Reina Valera del 1960, y dice así la palabra de Dios: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, interesante mensaje, ¿no es cierto? Renovaos en el espíritu, creado según Dios. Quiero invitarles a buscar también el libro de Colosenses 3:10. Miren lo que dice: revestíos. O sea, en la mente de Dios, como hemos venido predicando varios días, en la mente de Dios, en el cual surgió la idea de salvar a la raza humana después que cayó, después que no quiso creer en Dios y cayó en pecado. En la mente de Dios surgió la idea de salvar al ser humano. Y para salvar al ser humano, Dios ideó un plan. Y ese plan pues involucra a Dios el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los ángeles como ministradores y a usted y a mí. Y le voy a explicar a usted y a mí por qué. Porque una vez que hemos tenido un encuentro con Dios, Dios nos llama a nosotros para ser instrumentos para poder llegar a los que no le conocen. Y la cadena continúa y continúa. Entonces Pablo dice en el libro de los Gálatas, dice él: renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros todos los días debemos de estar creciendo. Y es verdad, el ser humano todos los días está aprendiendo. Y cada vez que usted y yo aprendemos algo, estamos creciendo. Pero el apóstol Pablo nos dice que nosotros deberíamos de renovarnos cada día, hacernos nuevos cada día, comenzar todos los días una lista, una página en blanco y escribir, ¿no es cierto?, nuestro progreso espiritual con Dios. Y él dice: en el espíritu de vuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo lo que Dios nos pone a la mente tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando él dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, significa que nuestros pensamientos tienen que ser nuevos todos los días. Es decir, si estamos en el proceso de aprendizaje, si estamos en el proceso de
crecimiento, si estamos en el proceso de la santificación, nosotros debemos de ir renovándonos todos los días. La semana pasada hablábamos que el ser humano, cuando hablamos acerca de la salud mental, decíamos que Dios ideó, ¿no es cierto?, un mecanismo en la mente del ser humano que uno mismo, ¿no es cierto?, cuando va a dormir, el cerebro se ocupa de, ¿no es cierto?, reponer todos los desgastes que hemos tenido durante el día. Entonces, y más o menos dicen los que han investigado este asunto, que el cerebro lo hace a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Entonces todos los desgastes físicos que hemos tenido nosotros durante el día, por el trajín del diario vivir, en la noche, cuando nosotros nos vamos a dormir temprano, entonces comenzamos a recuperarnos. Y es como que el cerebro comienza, ¿no es cierto?, a curar todos los desgastes, todo lo que ha sucedido en nuestro cuerpo durante el día. Entonces, cuando acá nos dice el apóstol Pablo, renovaos, significa que todos los días nosotros debemos comenzar como nuevos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las cosas viejas ya pasaron. Todo lo que ayer sucedió tuvo su lugar ayer. Lo que hoy día va a suceder tiene su lugar hoy. Y lo que mañana va a suceder es el lugar de mañana. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros usamos el ayer como un instrumento, como una herramienta de experiencia para poder enfrentar el día de hoy y a la vez prepararnos para enfrentar el futuro. Entonces, pero no solamente él dice que nosotros debemos renovarnos, sino que dice vestíos del nuevo hombre. Y este nuevo hombre no es un hombre común y corriente, es un nuevo hombre que está vestido según el Señor Jesús. La Biblia dice aquí en el versículo, ¿no es cierto?, creado según Dios. Entonces recuerde, hemos venido diciendo que en 1 Corintios 5, 17, la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Veamos, certifiquemos para que no estemos hablando por hablar. Vamos a la Biblia. En el libro de Corintios, déjeme buscar aquí. Segunda de Corintios, capítulo 5, si no me equivoco, verso 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice, ahí, ¿no es cierto?, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, este mensaje que estamos hablando hoy es para todos aquellos que sienten en su corazón el llamado del Espíritu de Dios para comenzar una nueva etapa de vida caminando junto con Jesús. Es para aquellos que tenemos el deseo de que Dios obre en nuestras vidas y nos ayude a tener familias saludables, que nos ayude a tener, ¿no es cierto?, hijos saludables, una buena relación con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestra esposa, en el caso de las damas, con sus esposos, etcétera, etcétera, con todas las personas. Entonces, este mensaje tiene el objetivo de ayudarnos a comprender que cuando usted está en las manos de Dios, todos los días usted comienza como una nueva, ¿no es cierto?, una nueva persona. Dice acá, renovado en el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la invitación de Dios para renovarnos es venir a Él. Él quiere quitarnos todas las cosas, las cargas, aquellos problemas que nos mantienen, ¿no es cierto?, turbados, estresados, llenos de ansiedad, llenos de preocupaciones, pensando, ¿no es cierto?, que no hay solución. Dios dice, ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y si nosotros queremos, ¿no es cierto?, aprender del Señor Jesús, nosotros debemos recordar que en el libro de Mateo, dice en el capítulo 7, el verso 7, pedid y recibiréis, ¿no es cierto? Porque todo aquel que pide, recibe. Aquel que suena, ¿no es cierto?, se le abre. Aquel que busca, encuentra. Entonces este mensaje de hoy es para aquellos que estamos en esta tarea, en esta jornada
de encontrar, de tener un encuentro con Dios, de poder ser renovados en Dios. Recuerde que habíamos dicho una vez que en las 3 dimensiones de la paz, una de las dimensiones era estar en paz con Dios. Y lo que más nos atormenta a veces es haber ofendido a Dios, habernos alejado de Dios y vivir de una manera desordenada y vacía. Entonces, pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos llama y nos dice, pues venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el versículo sigue diciendo que nosotros debemos de vestirnos del nuevo hombre. ¿Y cuál es ese nuevo hombre? Habíamos dicho nuevamente, aquel que ha sido ya comprado con la sangre del Señor Jesús, le aceptó como su Salvador personal, y ahora el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, que ahora nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su divina y santa voluntad. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros encontramos en este proceso de la renovación? Se lo voy a poner de la siguiente manera, como ejemplo. Hágase la idea de que usted tiene un amigo o una amiga y la invita a su casa. No son tan conocidos, entonces tal vez es conocido para el esposo, pero no tanto para la esposa, o para la esposa y no tanto para el esposo. O de repente usted lleva a un amigo a la casa de sus padres. Entonces, ¿dónde es el lugar donde su amigo se va a sentar o su amiga? Generalmente la gente se sienta en la sala. Y en la sala es donde las personas comienzan ahí a observar cómo está la casa, si hay fotos, etcétera, etcétera. Pero se siente limitado a estar solamente en la sala. No tiene, ¿no es cierto?, el privilegio de pararse, porque yo creo que cada vez que nosotros invitamos a alguien a casa, especialmente si no es conocido por todos, no tiene esa autoridad de pararse donde nosotros le invitamos a sentarse, ir al refrigerador, abrir la refrigeradora, sacar un poco de legumbre, lo que sea, y comenzar a preparar los alimentos. No tiene esa prerrogativa, porque nosotros no se la hemos dado. Entonces, esta persona está limitada solo a estar donde nosotros le permitimos estar. Pero, dése cuenta usted, la persona está observando y mira qué es lo que se necesita arreglar en la casa. Oh, yo podría arreglar esa cosa de esta manera, o tal cosa que haría mejor si se hiciera de esta manera. Vamos a traer esto al terreno espiritual. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no nos va a forzar a hacer lo que usted y yo no queremos hacer. Por eso Él dice, y siempre lo repetimos, que Dios está a la puerta y llama. Si Dios es permitido entrar a la casa, ahora es usted que tiene que decirle, Señor, pues la casa es tuya, mira pues cualquier cosa que necesites, pues no tienes que pedirlo, simplemente párate y obténlo. Entonces, ¿pero qué sucede cuando nosotros invitamos a Dios y solo lo invitamos a estar en la sala? Dios se va a dar cuenta que hay muchas cosas que reparar en nuestras vidas. Dios se va a dar cuenta que hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestras vidas. Dios se da cuenta que hay muchas cosas que si nosotros las hacemos de acuerdo al plan, el propósito que Dios tiene para nosotros, nos va a ir mucho mejor. Pero Él está limitado a estar en la sala. Es decir, Dios va a trabajar en nuestras vidas de acuerdo al porcentaje de libertad que usted y yo le permitamos a Él de trabajar en nuestras vidas. Entonces, cuando el versículo dice acá, renovaos en el Espíritu, nosotros vamos a ser renovados en el Espíritu en la medida que le permitamos a Dios ser renovados en el Espíritu. Entonces, cuando entendemos este pensamiento, nosotros hablamos y decimos la siguiente manera. Nosotros decimos que el porcentaje por el cual nosotros vamos a ser transformados por el Espíritu depende de lo que nosotros le permitamos al Espíritu Santo trabajar en nuestros corazones y que Él haga la obra en nuestras vidas. Entonces, este es el asunto. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, los cambios que Él va a realizar van a ser cambios fuertes. Van a ser cambios que nos van a ayudar en nuestras vidas, a ser mejores personas. Muy bien. Entonces estamos hablando acerca de la renovación en el Espíritu, ¿no es cierto? Y vestidos del hombre nuevo creado según Dios en santidad y
¿no es cierto?, en santidad de la verdad. Entonces el Señor Dios está diciendo, creado según Dios, no es creado según mi propia imagen, es creado según el concepto de Dios, es creado según la idea que Dios tiene para usted y para mí. Y permítame decirle que cuando nosotros le permitimos a Dios que trabaje en nuestras vidas de acuerdo a su plan y su propósito para nosotros, las cosas nos salen bien. Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto de acuerdo con Dios y le ha dicho, Señor, todo lo que tú me pongas a la mente yo lo voy a hacer. Y lo que tú me digas que no haga yo, pues no lo voy a hacer. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios obra en su vida y los resultados van a ser asombrosos. Entonces sigue diciendo que tiene que ser creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces cuando nosotros entendemos esto, recuerden, y vamos a traer aquí el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús, donde quiera que Él estaba, solamente con su presencia, Él reprendía a todo mundo, sin decir una palabra. El comportamiento que Él tenía para con toda la gente, donde quiera que Él pasaba, era como una reprensión para muchos y una atracción para otros. ¿Qué hacía la gente? Por ejemplo, su misma presencia era un reproche para todo aquel falso y bajo. Es decir, para todo aquel que andaba presumiendo, para aquel que andaba como hipócrita, ¿no es cierto?, tratando de aparentar algo que no era y viviendo, ¿no es cierto?, diferente después que la gente no lo veía. Entonces Jesús era para ellos un reproche, porque su vida pura e inmaculada hacía que la gente se dé cuenta como cuando uno se ve delante de un espejo. Entonces uno se ve delante del espejo y ¿qué es lo que ve? Uno ve simplemente a dónde está sucio, qué es lo que le hace falta y, ¿no es cierto?, toma agua y comienza a lavarse, o jabón y comienza a lavarse. A la luz de su pureza, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora, los hombres veían que eran impuros. Cuando usted se compara con Jesús, y por eso es importante para todos los que me están observando, tener en mente este concepto. Nunca te compares con nadie en esta vida, si no es Jesús. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar personas mejores que ti, o personas que son menos, tal vez, en ciertos aspectos que ti. Entonces, cuando nosotros nos comparamos, nos damos cuenta, no, es que porque el otro es mejor que mí, me siento incómodo porque no estoy a la altura de la otra persona. Pero cuando me comparo con los que están un poquito más bajos que mí, entonces comienzo a decir, me siento grande, porque no es cierto, hay gente que no es como yo. Entonces, no hagamos como el fariseo que va delante de Dios a compararse y a decir, Señor, gracias por esto y por aquello, porque no soy así y así. Entonces, al compararnos con Jesús, nosotros nos damos cuenta que no somos nada. Al compararnos con la pureza de Dios, nosotros nos damos cuenta de que nosotros tenemos tantos defectos, tanto de carácter como malos hábitos, etcétera, que nosotros pensábamos que eran buenos, pero cuando nos comparamos con Dios nos damos cuenta que realmente no sirven para nada. Entonces, miren, y que el blanco de su vida, cuando nos comparamos con Jesús, era despreciable y falso el de nosotros. Cuando nos comparamos con Jesús nos damos cuenta de que todo lo que nosotros teníamos en nuestra mente era siempre, ¿no es cierto?, tendiendo hacia nosotros, era egoísta. Nosotros siempre estábamos buscando lo que a mí me gustaba, lo que yo quería para mí. Y no importa cómo lo consiguiera o cómo lo iba a conseguir, pero siempre pensando lo que a mí me beneficiaba. Cuando me comparo con Jesús, me doy cuenta que Jesús todos los días se levantaba con el objetivo en su mente de hacer el bien a los demás. ¿Qué significa eso? Significa que en la mente de Jesús no había egoísmo, que en la mente del Señor Jesús no había acepción de personas. Para Él todos eran personas candidatas para el cielo. Entonces, por eso, al compararnos con Jesús, nosotros nos damos cuenta que nuestra agenda diaria no era una agenda que realmente estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ahí es cuando nosotros comenzamos ahora sí a razonar con Dios. Y hacemos la pregunta como muchos la han hecho ahora, bueno, ¿qué hago? Y la invitación que Dios siempre nos hace es primero creer en el Señor Jesús.
Una vez que hemos creído en el Señor Jesús, nos llama a arrepentirnos de todo aquello que nos hace ver tan feo delante de Dios. Segundo, nos hace confesar que hemos ofendido a Dios y al prójimo. Tercero, la Biblia dice que tenemos que morir al pecado a través del bautismo. Y por último dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar en esta vida para alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, dice, Él los atraía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era como un espejo que estaba ahí enseñándole al ser humano sus defectos, pero no solamente les estaba enseñando sus defectos y problemas, sino que les decía también que Él tenía la solución. Recuerden cuando ellos iban al Señor Jesús, especialmente cuando los líderes religiosos encontraron a una mujer supuestamente en adulterio, la llevaron al Señor Jesús y se la pusieron delante de Él. Y dijeron, Señor, hemos encontrado a esta mujer en el pleno acto del adulterio. Y según la ley de Moisés, Él dice que hay que darle, ¿no es cierto?, muerte a través de las piedras. Tenían que apedrearla. Ahora el Señor Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, imagínese usted, se encuentra frente a una situación donde Él tenía que decidir, bueno, si es verdad, Moisés dice que hay que apedrearla y ustedes la vieron, sí. Y según, ¿no es cierto?, la Biblia, cuando alguien viene a decir algo, deben de haber mínimo 2 testigos. Y aquí venía un grupo grande, o sea que no había por dónde decir, no podemos apedrearla. Mire cómo Dios es sabio y tan misericordioso, que comenzó a escribir, dice la Biblia, en la tierra. Y después que escribió en la tierra, estaba diciéndole a aquellos que fueron con piedra en la mano para apedrear a esta mujer que había sido encontrado en el acto del adulterio, le dice, ¿no es cierto?, todo aquel que esté exento o libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, ¿qué sucede? Que la mujer cierra los ojos y se pone, ¿no es cierto?, ¿cuál va a ser el que me va a tirar la primera piedra? Pero ella se da cuenta que las piedras no comienzan a caer en su cuerpo, sino que comienzan a caer en el piso. Y uno a uno comienzan a tirar las piedras en el piso y comienzan a alejarse. Entonces cuando la mujer abre los ojos y el Señor le dice, bueno, ¿dónde están los que te iban a apedrear? La mujer le dice, no, Señor, ninguno, todos se han ido. Entonces el Señor le dice, mira, ni yo te condeno. Porque Jesús no vino a que usted y yo seamos condenados. La Biblia dice en San Juan 3, si usted lee el versículo 14 en adelante, dice que el Hijo de Dios no vino para que el hombre se pierda. El Hijo de Dios vino para que nosotros seamos salvados en Él. Por eso es que Él, cuando estaba con las personas, Él los atraía con su ternura, con su amor. El Señor Jesús llegaba a los corazones de las personas y les demostraba interés. Usted sabe que el mundo actual, como decíamos la semana pasada, 9 de cada 10 individuos tienen problemas mentales. El mundo está sufriendo por falta de conocimiento de Dios. Oiga, no tema usted decirle sí a Jesús. Jesús solo quiere su bien. Jesús solamente quiere ayudarle a usted a que sea mejor de lo que usted es ahorita. Mucha gente tiene miedo de acercarse a Dios pensando que Dios les va a hacer algo malo. Pero la Biblia dice que Dios solamente quiere hacerte el bien. Eso dice la Biblia. Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera tu alma. Entonces, el que había creado al hombre a su imagen y semejanza, apreciaba el valor de la humanidad. El único que sabe cuánto vale usted y cuánto valgo yo es Dios. Porque primero es nuestro creador. Y segundo, después que nosotros nos alejamos de Dios y vivimos alejados de Dios, haciendo lo que a nosotros nos parecía que era correcto, pero estaba alejándonos cada día más de Dios, dice la Biblia que Cristo vino en semejanza de hombre a morir por nosotros. Es decir, el que nos creó sabe cuánto valemos. Usted sabe cuántas células hay en nuestro cuerpo, cuántos organismos hay, cómo funcionan. ¿Cómo está la coordinación de cada uno de los órganos que Dios puso y los organismos de nuestro cuerpo? Que trabajan de tal manera, eso se hace con paciencia. Y no lo hace cualquiera porque todo trabaja de una manera tan, pero tan exacta que usted y yo podemos respirar y podemos vivir sin preocuparnos.
Yo no me preocupo por respirar, entonces, ay, tengo que respirar porque no, yo respiro normalmente y cuando digo voy a caminar, comienzo a caminar automáticamente sin tener problema de que un pie va para atrás y el otro para adelante. Dios lo hizo de tal manera, Él es el único que sabe cuánto vale usted, porque Él lo creó y no solamente eso, porque después que usted se fue de los lados de Dios, después que yo me fui de los caminos de Dios, Dios vino a morir por mí, es decir, no solamente sabe cuánto valgo por lo que Él me hizo, sino que sabe cuánto valgo porque Él me salvó, me rescató. Entonces, todos los defectos de carácter que se originan en el corazón mío, Dios dice, vamos a renovarlos. Oiga, es que no hay razón de vivir como vivimos si nos alejamos de Dios. No hay razón para alejarnos de Dios cuando en Dios nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Entonces, el orgullo, escuche bien, el orgullo, que es uno de los problemas más grandes que hay en este mundo, uno de los problemas más terríficos, terribles, que hacen que nosotros los seres humanos vivamos alejados de los demás. La vanidad, el mal genio y la codicia proceden de un corazón carnal que no ha sido renovado por la gracia de Cristo. Por eso es que Él dice, venid a mí. Todo lo que esté trabajado y cargado yo haré descansar. Usted sabe, ¿no es cierto?, que todo aquel que es orgulloso, casi no tiene amigos. Y si alguien le sirve, simplemente por conveniencia, porque le pagan. Entonces, la gracia de Dios obra por la renovación para transformar la vida. Oiga, escuche lo que le voy a decir ahora. Todas las personas que han puesto sus vidas en las manos de Dios, no hay un solo problema que ellos hayan tenido que Dios no les haya resuelto. Pero presta atención a esto. Dios no va a hacer en usted lo que usted no le permita hacer. En otras palabras, cuando usted invita a Dios a su casa y le dice, siéntate ahí en la sala, Dios se va a sentar en la sala y solamente se va a sentar ahí a observar. Y va a hacer una lista de todo lo que usted y yo necesitamos ser cambiado y transformado. Pero hasta que usted y yo no le demos la autorización para que Él comience a trabajar en nuestras vidas, simplemente será un invitado que estará sentado en la sala. Por eso Dios quiere que nosotros le demos la oportunidad de transformar nuestras vidas. Y escuche esto, no basta un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Es decir, no solamente es de los dientes para afuera. Mahatma Gandhi dijo una vez, y recuerden que él no es cristiano, no era cristiano, él dijo una vez, analizando el cristianismo, me doy cuenta que es lo más hermoso y sublime que puede haber en este mundo. Y yo no tendría de convertirme en cristiano si no fuera por los dichosos cristianos. Oiga, eso duele. Eso duele. Porque a nosotros no permitirle al Espíritu de Dios que transforme nuestras vidas, simplemente somos cristianos de los dientes para afuera, pero nuestro corazón, Dios, el Señor Jesús, es como un sepulcro blanqueado. Bonito por fuera, hermoso por fuera, bonitas palabras, lindas expresiones, qué elocuencia, pero nuestro corazón por dentro está corrompido, lleno de malas palabras, de malos pensamientos que nos están consumiendo y nos están apartando de Dios. Entonces, si no fuera por los cristianos, yo fuera cristiano, dijo Mahatma Gandhi. Eso significa, queridos amigos y hermanos, que hoy que usted está escuchando la palabra de Dios debe ser una realidad en nuestras vidas. La palabra de Dios debe de producir el cambio que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Oiga, Dios no es su enemigo. Dios es su amigo. Él vino de allá arriba del cielo dejando todo allá. Se despojó de la gloria, se despojó de su corona, dejó su trono a un lado por venir a buscar a usted y a mí, porque usted y yo somos importantes para Dios. Oiga, no hay una persona más importante en este mundo que usted para Dios. Y cuando Dios me habla a mí, no hay una persona más importante en este mundo que mi persona para Dios. Es decir, todos somos importantes para Dios. Porque Dios no está mirando solamente la condición en la que estamos.
Pero cuando Dios mira la condición en la que nos encontramos, nos invita, ven a mí, yo voy a hacer el trabajo. No importa cuán malo tú hayas sido, yo voy a cambiar, yo voy a regenerar tu vida. Entonces, desde ese punto de vista, Él dice, ok, te acepto como estás. Pero la parábola del hijo pródigo me da a mí entender que la parábola no es acerca del hijo, sino acerca del padre, que cuando el hijo llega a la casa lleno, ¿no es cierto?, de tanto olor, a cerdo, despeinado, etcétera, etcétera, el padre lo primero que hace es recibirlo, lo abraza y lo ayuda a este muchacho, ¿no es cierto?, a sentirse cómodo. Y una vez que le ha dado ese privilegio de sentirse cómodo, da la orden para que, ¿no es cierto?, se le bañe, se le cambie de ropa y se le ponga un anillo otra vez, representando que pertenece a la familia. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, no basta con un mero cambio externo. O sea, si usted aprende hoy de Dios, usted aprende de la palabra de Dios, se aprendió de memoria un versículo de la palabra de Dios, ese versículo tiene que entrar en su vida y tiene que convencerlo. El haberlo convencido, usted tiene que producir una convicción. Esa convicción va a causar en su vida una transformación. Que lo que usted antes le gustaba, ahora ya no le gusta, sino que va a ser lo nuevo, de acuerdo al hombre que es creado según Dios. Y recuerde que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para vivir eternamente, los puso en un huerto precioso, les dio autoridad para que gobiernen y les dijo que se señoreen en todo lo que Dios había creado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos que no vivimos en armonía con la palabra de Dios, solamente la hemos, ¿no es cierto?, aprendido, pero no vivimos en armonía con ella. Imagínese usted que usted fue a la universidad y estudió para ser un doctor. Pero usted dijo, no, yo ya tengo mi título de doctor médico, de curar, ¿no es cierto?, enfermedades del cuerpo. Y usted dice, no, pero si el principio es el mismo, me voy a dedicarme a arreglar carros, máquinas de carros. No tiene sentido. Si usted estudia la palabra de Dios, tiene que aplicarla para lo cual Dios se la dio. Entonces, hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo aquel mal hábito o aquel, ¿no es cierto?, mal hábito que a veces tenemos, aquel o el otro hábito, esperando que con eso vamos a mejorar nuestra condición de vida. Pero miren lo que pasa. Pero están comenzando por mal lugar. Nuestra obra comienza en el corazón. El Señor Jesús dijo que de todas las cosas que nosotros guardamos en nuestra vida, lo primero que tenemos que guardar es el corazón. Entre lo más preciado, el corazón. ¿Por qué? Primero, porque manda la vida. En segundo lugar, Él dijo, dame, hijo mío, tu corazón. ¿No es cierto? Y Él va a hacer un trabajo en nuestro corazón. Si usted escucha los otros temas que hemos venido predicando anteriormente, hablamos acerca de la transformación, de cómo Dios ha transformado el ser humano. Entonces, tiene que comenzar en el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón salen los buenos pensamientos, los malos pensamientos. Del corazón es donde sale, ¿no es cierto?, cómo alabar a Dios o cómo maldecir también. Pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, Dios dice que Él va a realizar la reforma, la transformación. Mire usted, las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, son el gran instrumento en la transformación del carácter. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, en el Salmo 119, 105 dice que la Biblia es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es el instrumento utilizado por Dios para enseñarme. El libro de Timoteo, el apóstol Pablo dice, porque desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. No tenga miedo de leer la Biblia. La Biblia no tiene dientes, no tiene un veneno, no es una culebra para que lo muerda. La Biblia es la palabra de Dios y entre más usted estudie la palabra de Dios, más va a conocer de Dios. Mucho más su vida va a ir siendo cambiada y transformada y la gente se va a dar cuenta que usted ha estado con Dios, como se dio cuenta cuando los discípulos hablaban con ellos. Entonces, las Escrituras son el instrumento utilizado por Dios para transformar nuestras vidas. Cristo oró de la siguiente manera. En el libro de San Juan,
capítulo 17, verso 17, dijo el Señor Jesús así: santifícalos en tu verdad. Y Él sigue diciendo: tu palabra es verdad. Usted quiere ser santificado, pues el Señor Jesús oró por usted, oró por mí y dijo al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Oiga, San Juan 17 es una de las oraciones más hermosas que usted puede escuchar, aparte de los salmos, la que hizo el mismo Señor Jesús por usted y por mí. Y Él dice: tu palabra es verdad. ¿Saben ustedes lo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos en San Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Ahora se da cuenta usted por qué la palabra de Dios es verdad y la verdad es Jesús. Porque el instrumento utilizado por Dios para la salvación del ser humano, para la salvación del ser humano, se llama Jesús. Se llama Jesús. Sin Jesús no hay salvación, como sin el Espíritu Santo no hay arrepentimiento. Entonces, si se la estudia y obedece la palabra de Dios, recuerde, si se la estudia y se la obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, sometiendo toda característica no santificada, y la fe que surge en el corazón obra por medio del amor de Cristo, conformándonos en cuerpo, alma y espíritu a su voluntad. Oiga, la Biblia, pruébelo por favor, haga la prueba, dese la oportunidad. No estoy diciendo que le dé la oportunidad a Dios, no, usted dese la oportunidad de que Dios trabaje en su vida y permita que la palabra de Dios obre en su vida por menos 3 meses, todos los días. Ore y estudie la Biblia y trate de enseñar a otra persona lo que aprendió usted en la Biblia, y me contará de 3 meses, después de 3 meses, si la palabra de Dios no ha cambiado su vida. Pero una vez que usted vea que los cambios están siendo realizados en su vida, no deje de hacerlo, porque la Biblia dice que separados de Dios, San Juan 15:5, nada podemos hacer. Dios es la fuente de nuestra salvación. Dios es el medio por el cual nosotros podemos alcanzar la renovación de nuestro espíritu. Entonces, no nos escatimemos a nosotros mismos. Por lo contrario, realicemos con fervor la obra de reforma que debe de ser hecha. ¿Cuándo? Ahorita. Es tiempo de darle tiempo a Dios. Es tiempo de empezar de nuevo. Es tiempo de decirle a Dios: Señor, aquí estoy tal cual soy. Y yo le digo por experiencia personal que Dios va a cambiar su vida. No lo va a cambiar para peor, lo va a cambiar para mejor. Porque Dios le ama tanto a usted, que lo acepta tal cual es. Pero su amor es tan grande para usted y para mí, que Él no está feliz con vernos como estamos, sino con vernos a donde Él nos quiere llevar. Es mi deseo que usted y yo hoy tomemos la decisión de entregar nuestras vidas a Dios. No hay por qué temer. Por favor, no huya más de Dios. No deje que el enemigo haga de usted un instrumento de maldad. Permita que el Espíritu Santo trabaje en su corazón y en su vida. Es mi deseo y oración que usted pueda decirle sí a Jesús hoy. No le tenga miedo. Él vino para salvarlo. Él quiere sacarlo de la condición donde usted está ahorita porque le ama. Que Dios lo bendiga y le dé una hermosa tarde. ¿Qué le parece si terminamos con una oración? Oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos por Jesús. Gracias por permitirnos, Dios, aprender y saber que usted está dispuesto a cambiarnos. Hoy nos ponemos en sus manos y esperamos en su misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús.